El doctor Hernández ha sido investigador independiente del CONICET y profesor en la UBA. Se dedica a la filosofía práctica, en especial jurídica y política, y ha desarrollado en numerosos trabajos lo que llama una concepción doctrinal solidarista. Es abogado y doctor por la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, UCA. Profesor en las universidades de FASTA Mar del Plata. Fue director del diario de filosofía del derecho, El Derecho, en la UCA, también en la Universidad Católica Argentina. Miembro de la Sociedad Tomista Argentina, miembro del Instituto de Filosofía Práctica de Buenos Aires, miembro de número del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, habiendo obtenido el Premio Santa Clara de Asís y el Premio Santo Tomás Moro de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay. Nació, vive y ejerció la profesión de abogado, entre otros desempeños como defensor oficial federal en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hoy el doctor Héctor Hernández entonces está presente en nuestra ciudad en esta conferencia del Centro de Humanidades Joseph Pieper para hablar sobre el tema salvar vidas con el derecho penal. Muchas gracias, doctor, por su presencia entre nosotros y lo recibimos con un fuerte aplauso. Yo me parece que los conozco a casi todos, pero tengo que unir las caras con el chat de Piper y las discusiones y las propuestas. Primero quiero aludir brevemente a la forma en que se planteó este problema que nos congrega, que es el tema del aborto. Es muy curioso que un presidente de la República, que según la Constitución tiene derecho de iniciativa de las leyes, tiene derecho de vetar las leyes, tiene obligación de reglamentar las leyes y de ejecutar las leyes, haya declarado la habilitación del tema y dejarlo a la conciencia, como si se necesitara que un monarca dictatorial deje a la conciencia de los diputados una cosa esencial para la República. Yo creo que ninguna monarquía seria, el rey dice, quedan en libertad de conciencia para opinar lo que quieran los parlamentarios del pueblo, o el representante de los condados, o de lo que sea. Me parece que es indigno que se acepte esto, para empezar. Por supuesto, uno no se extraña de las cosas que suceden, pero hay que tomar nota porque no solamente el sistema no funciona como se dice y como se quiere justificar para que funcione y no funciona, sino que además se lo acepta sin chistar. Se acepta. Yo hace rato vengo diciendo que los partidos políticos en la Argentina por lo menos no existen como grupo social, ¿no? Y que las plataformas tampoco. Y he ido a los partidos a pedir las plataformas, no saben, ni tienen ni idea, y cuando las hacen según las encuestas para quedar más o menos, salvo los muy ideológicos, etc. Pero abiertamente se sale contra las plataformas de los partidos mayoritarios que o defendían la vida o nada decían sobre el tema. O sea que es una cosa sorpresiva además de todo. Una palabra sobre la motivación. Roberto Castellano, un gran luchador por la vida, a quien no conozco pero lo he visto por YouTube, alguna vez hablé por teléfono con él, atribuye esto a presiones del Fondo Monetario, presiones internacionales. Yo no lo he verificado, pero es un dato viejo, desde 1960. Me acuerdo que se viene presionando a la Argentina a cambio de créditos que nunca vienen, de inversiones que nunca vienen. Yo en un libro o ensayo sobre el liberalismo económico muestro cómo todas las grandes empresas económicas del país han hecho con el esfuerzo argentino. A cambio de esas
promesas que de nada, que no se cumplían nunca, exigían que Argentina controle la natalidad. El padre Sanabuja murió escribiendo una denuncia contra todo esto, y Jorge Escara también, y Juan Pablo II también, y gastó sus últimas energías luchando contra la internacional del aborto. Son datos que hay que tener en cuenta. Desde luego que podemos citar a muchas personas, pero el abortista Raúl Zaffaroni, escribió: las técnicas de los países centrales permiten y aún aconsejan la muerte humanitaria, entre comillas, de millones de seres humanos en la periferia. Esta ideología no se queda en los documentos, sino que se lleva a la práctica y se instrumenta, entre otras cosas, mediante una multinacional de la anticoncepción, el aborto y la esterilización, que controla foros y congresos internacionales. Por una vez hay que darle fe a Zaffaroni, que es un abortista notorio. De modo que ese tema no debe dejarse tratado, pero yo no lo voy a abordar, está la literatura sobre el tema. Es interesante ir al objeto, que es lo más importante de todo. ¿De qué se trata? Se trata de las penas. Hay un peligro en que yo diga esto, ya lo voy a tratar de corregir. Según el artículo 5 del Código Penal, las penas que existen en el Código Penal de la Argentina son la multa, la inhabilitación y la prisión. Pagás dinero por una multa, o estás inhabilitado para ejercer un cargo, robaste ese cargo, bueno, estás inhabilitado parcialmente perpetuamente, y la prisión. Hay una cuestión con la reclusión, pero en definitiva es eso. ¿Y la pena de muerte? La pena de muerte no aparece. Y hay un gran consenso de mucha gente, no son todos, por lo menos en los ambientes que uno ve en Occidente en general, contra la legitimidad de la pena de muerte. Ahora, los que se oponen a la pena de muerte se oponen a toda pena de muerte, por lo menos verbalmente. Después la política nunca sabe lo que hacen. Pero los que apoyan la pena de muerte nunca han justificado en el mundo la pena de muerte a un inocente. Esto es tremendo. No hay defensor de la pena de muerte que diga: vos matás a quien querés o como querés, por razones de salud o por un resfrío. Los que están a favor de la legitimidad de la pena de muerte, una cosa es admitir la legitimidad moral, en principio, no tanto de la pena de muerte, otra cosa es querer aplicar un momento determinado, lo que sea. La minoría, por lo menos en los ambientes más o menos cultos, y en general en Occidente, en la Argentina, lo que conoce, no concibe que se pueda aplicar la pena de muerte a un inocente y sin juicio ni juez. Entonces, estamos ante esta posibilidad se concrete. Posibilidad contraria a toda la doctrina moral, político-jurídica. Nadie admite la pena de muerte a un inocente. Nadie admite la pena de muerte a un inocente y sin un juez y sin un juicio previo. Antenoche tuvimos una jornada en Tandil y Hugo Juncker hizo una distinción muy interesante, no es nueva, pero es muy interesante que se haga y lo copió él, entre las distintas situaciones que hay ante conductas ilícitas por parte del Estado. Por una parte está
las conductas que son penadas. El Estado manda a castigar ciertas conductas. Por otra parte, hay conductas ilícitas que no son penadas. Por ejemplo, si usted vale por 399.999 pesos, me lo aprendí acá en tengo, ¿qué cambian las leyes? No comete delito de evasión fiscal. Pero si vale por un peso más, sí. Bueno, hay ilícitos no penados, ilícitos penados. Y otra cosa es el ilícito promovido, premiado o promovido. O sea, una cosa es que se despenalice una conducta y otra cosa es que se declare como un derecho esa conducta y que además se la favorezca por todos los medios y que además los requisitos para realizarlas sean una risa porque se puede matar al chico de cualquier manera, arbitrariamente se pone una cifra de 14 meses, pero después por cualquier pretexto se puede, y debe ser pagado por las obras sociales y debe ser, según algunos de los proyectos, debe ser penado el que se oponga, el que demore, el que chicanee. O sea que cuando se dice despenalización del aborto, se tiene que salir, momentito, se quiere legitimar. Ahora, hace poco me hablaban de la Corporación de Abogados Católicos, de dar una conferencia sobre la objeción de conciencia. Y yo dije que mi conciencia me decía venir acá y hablar en Piper, que no podía. Pero les advertí esto. La idea es, ojo con salir ahora con la objeción de conciencia, o pedir la objeción de conciencia. Porque si estamos pidiendo que la ley se haga la objeción de conciencia, ya es un equipo que va a perder por 2 o 3 tantos nada más, ni siquiera un empate, primero. Segundo, porque fomentamos la idea en todo el mundo que conceder la objeción de conciencia es propio del legislador positivo y si no, no hay. No podemos no hablar, decían los apóstoles. ¿Qué me viene? Está prohibido hablar de Cristo. ¿Por qué me importa? Non possumus, non loquim. Bueno, y la objeción de conciencia, de la recta conciencia contra la ley injusta, es de derecho natural. Siempre será ilícito matar a un inocente, y de esta manera, y más todavía que haya una organización del Estado al servicio de la matanza, como sucede. Siempre será lícito resistir, siempre será lícito defender en legítima defensa a un tercero, porque planteadas las cosas como una ley eventual de aborto, que espero no salga, siempre será legítimo, porque cuando se va a cometer un delito, aunque sea delito de derecho natural, aunque la ley no lo reprima, uno puede está obligado, si puede, a defender a un inocente. Entonces, no se trata solo de la despenalización del aborto, donde el enemigo busca colocar la pelota, sino de la pena de muerte a un inocente y sin juicio previo, ni juez, ni nada, de una risa. Y además del fomento, no hay que olvidarse, como un derecho. Por eso, cada vez que yo me refiera al tema del derecho penal y la penalización, ustedes deben tener presente, para que yo no cometa el grave error
de focalizar la cosa donde el enemigo quiere, que está el otro tema, está el fomento de la matanza de inocentes. El enemigo busca colocarlo ahí y gente de nuestro lado a veces, para no perder, no pelean, entonces hacen la ideología de que ser positivo, seamos positivos. Pero peleemos por lo positivo, creemos, hagamos, bueno. Pero se funda un poco eso en que el derecho penal es algo antipático. Porque el derecho penal aplica penas. Las penas son males, en sentido amplio son males. Si las penas fueran un premio, sería distinto. Si fueran algo agradable, si fueran bienes, son males. Pero es moral y obligatorio que el Estado aplique ese mal. Se convierte... Ese mal es bueno en sí mismo, porque se reprime, de alguna manera se retribuye de modo el delito, pero se crean una serie de posibilidades con el que delinquió, con los demás, posibilidades educativas. Hay un mar de posibilidades que se plantea aplicando la pena y los bienes de la pena. Hace pocos días en el Infobae, Guido Rizzo, profesor de Derecho Constitucional, dice que en todos los países evolucionados está el aborto y que en nuestros países se producen un montón de incalculables muertes por abortos clandestinos. ¿Es razonable esperar que un problema social de la enorme complejidad del aborto pueda resolverse aplicando penas? ¿Es el castigo al otro? Castigo al otro. ¿La forma más racional y efectiva para abordarlo? O sea, lo plantea ya. Con pena no se soluciona. Ahora, doctor Rizzo, pena para los ladrones, sí. Un ladrón de gallinas tiene de 1 mes a 1 año de prisión prevista en el Código. Una persona que no denuncie el gluten en ciertos productos industriales puede tener hasta 10 años de prisión. Digámoslo en todos los delitos. Suprimamos el derecho penal. Entonces después se manda un caso en El Salvador de una mujer que estuvo 10 años presa por haber abortado y no dice de dónde lo sacó. ¿No? Esto debe ser un golazo. Pero ¿quién va a buscar si El Salvador? Una mujer así. Pero una vez que introducen este tema, y vos le discutís la cifra, te dicen, aunque sea una sola muerte, y ya colocó el problema en las muertes de las mujeres, y ya por abajo de la mesa te están matando a los chicos con seguridad, porque en todo aborto muere el 100% de los chicos. Y sí, cada vez que se mueren las mujeres, los maridos al instante quedan viudos. Son datos. Entonces, colocaron la cuestión en las mujeres pobres y mandan cifras que se desmienten a cada rato. Y van ocultando que la solución a esos datos que son falsos es la muerte de los chicos, pero ya como una gran liberación. Pero después te dicen que aunque sea una sola muerte, bueno, ¿a dónde vamos? Yo voy a terminar esta exposición contándoles un cuento que tiene que ver con esto. Es un cuento en 10 escenas, un cuento con escenas. Yo aprendí de la televisión y de los clásicos. Hacer eso. No se rían. No hay ninguna mujer que se sepa en Argentina condenada y cumpliendo pena por aborto. Segundo, según la ley que rige, la mujer que causa su aborto, si hizo la tentativa pero no pudo, no es punible. En la mayoría de los delitos, cuando uno quiere hacer, yo te quiero matar y no pude, se disminuye la pena, pero hay pena. Y además la pena es de 1 a 4 años de prisión. Nosotros
no era yo defensor, en el siglo pasado, lo primero que debe ver un preso, ver qué escala tiene la pena, porque si es menos de 3 años, casi siempre sale encarcelado. Entonces uno recibía el tipo para decir va a salir de libertad, recibía a la señora va a salir de libertad, vamos a pedir. Pero si el mínimo es 4 años, tenés que empezar a cambiar la cara, empezar a decirle, y bueno, y vamos a ver, vamos a tratar de que la escuela califique más bajito, vamos a ver si la fiscalía, vamos a ver si probamos. O sea, no solamente no hay ninguna mujer presa por aborto, cosa que se argumenta también para derogar el aborto, porque si no hay ninguna presa, dijo el otro día psiquiatra que está con Leuco Andajasi, si no hay, hagamos lo que hay, el hecho legislémoslo, o sea, si nadie va presa. Pero hacen un escándalo porque van presas las pobres mujeres. El hecho es que las mujeres, de hecho, y también de derecho, porque es un delito que se llama escarcelable, no van presas. Pero el enemigo es como los chicos cuando empiezan a jugar al fútbol. Los chicos cuando empiezan a jugar al fútbol tienen 2, 3 años, patea donde mira. Entonces ven que no hay mujeres presas y dicen, no hay mujeres presas, entonces hay que poner el aborto. Ven que está en el código y dicen, ay, las pobres mujeres, la penalización no es la solución. Bueno, hay que unificar las cosas y jerarquizar. Bueno, les cuento, son 10 escenas. Aguántense, pero yo voy diciendo, entonces se van acercando. Primera escena en mi domicilio. Me telefonea Ana La Provita. Pasado mañana jueves en calle Falcón, entre La Rioja y la que sigue, a media cuadra, a las 10 horas, a una chica le van a hacer un aborto. Vos que sos de la justicia, ¿qué se puede hacer? Mirá, yo soy defensor federal, eso son cuestiones de la justicia provincial. Normalmente, aunque sea, no suele ser la función del defensor acusar. No es posible hablar con la chica. Hagamos una vaquita y le pagamos, chicos. Háganle ver la película sobre el aborto. Ya hicimos todo, dice. ¿Y vos cómo sabés? La chica es Marta. Julieta la habló, le aconsejó y no hay caso. Julieta es la que le cuenta todo a mi amiga. Y la madre le aconseja a Marta, le ordena que aborte y ya abortó 2 veces. Bueno, ¿cómo hacer? Yo lamenté no tener algún grupo, un centro PIPER con dinámica que... Entonces le digo, mira, yo soy funcionario público, yo por ley estoy obligado a hacer conocer el delito que se me haga conocer a mí. Vos mandame una nota, yo presento la denuncia que me llegó. Escena 2, en defensoría. Son 10, faltan 8, aguántese. Me hace llegar la noticia y entonces hago, como funcionario público, hago una denuncia de que en calle Falcón, entre Rioja y la siguiente, se realizan habitualmente abortos, atienden una numerosa clientela, mañana a las 10 de la mañana por inyección salina y cobrarán 400 pesos. En definitiva, mañana a las 10 se practicará un delito. Escena 3. Bueno, antes le hablé por teléfono a un juez amigo y avisar en fiscalía que yo iba a ir, porque dado que no hay mucha costumbre de perseguir el aborto, yo le iba a caer a las chicas de fiscalía con una novedad que yo venía elaborando hace 24 horas, no podía dormir. Escena 3 en fiscalía, voy, llego, saludo, bueno, ¿qué tal? Nos conocemos todos en el pago. Doctor, tenemos órdenes de la procuración de no recibir denuncias anónimas.
Yo el dato que te pedía vos era por otra cosa, pero tiene lógica esa cierta prohibición que hay de recibir denuncias anónimas en este sentido, me corregirá el fiscal acá que está presente. No puede un juez recibir la denuncia anónima en base a eso condenar a alguien, pero si recibe la denuncia anónima tiene que ir extrayendo de ese hilo e ir averiguando y si consigue otra prueba eficaz. Mirá, le digo, yo tengo una firma grandota, Héctor H. Hernández, con el sello. Además fui con mi secretario, porque es que bueno tener testigos. Además mi secretario es ideal para chapear, para, bueno, entonces vamos, se pasa el tema de la denuncia anónima. Yo estoy firmando y además habrá recordado todas estas normas que dijimos, no vale como prueba, pero pasa el tema, pero me dice, bueno, tenemos el problema de la competencia, porque a vos te dijeron ayer que iba a ser el delito, y vos venís hoy, y el delito va a ser mañana. Yo se lo voy a contar a ustedes lo que yo pensaba y lo que yo les dije, pero estuve mucho más educado de lo que parece que, y menos irónico de lo que voy a decir ahora. Yo lo único que sé es que el delito se va a cometer mañana. Hacete vos cargo. No le dije así. Creo que estuve por una vez en la vida bastante dramático. Usted no me cree, pero bueno. Entonces, la cuestión de la competencia, arreglate, qué sé yo. Yo desde ahí en adelante como un sonsonete decía, pero el fiscal que era competente ayer no lo es hoy, no lo será mañana, y el delito en calle Falcón, a media cuadra de La Rioja, de nuestra San Nicolás de los Arroyos, de sección Salina, a cambio de 400 pesos, se va a producir. El baile no se suspende por lluvia. Me parecía eso. Escena 4. Zafamos un poco de ahí, pero me manda la Secretaría General para ver qué fiscal se va a hacer cargo. Vamos a la Fiscalía General. Me entiende muy bien, medio burocráticamente, me pareció a mí, mal pensado, y asignan una fiscalía y yo ya ahí como abogado viejo quería sugerir cosas, es como Mario Caponeto cuando lo operan, que se pone a hablar del quirófano, tiene que dormir porque él empieza a decir cómo tiene que ser, hablemos con él, no me está hoy, podemos hablar. Entonces, ¿qué le voy a decir? Ella sabe lo que tiene que hacer. Escena 5, le hablo a Ana la Provita y le digo, no confíes en la justicia, porque esto no va. Escena 6, sucede en mi cabeza, el ángel bueno me decía, tenés que hacer algo, atate con una cadena, como hacen algunos, yo no sé hacer eso, atarse con una cadena en la casa donde van a hacer el aborto, denunciar ahí con un megáfono, yo no sé hacer eso, qué sé yo. Y el ángel malo me decía, ya cumpliste con lo tuyo. Muchas veces el ángel malo te dice, ya cumpliste con lo tuyo. Pero al chico lo matan mañana y vos estás acá. Bueno, la cosa es que yo me tenía que ir a una ciudad a 650 kilómetros de San Nicolás que se llama Mar del Plata a dar clase. La cosa es que entre mi inconsciencia o las otras ocupaciones, había que conseguir el pasaje, coordinar la licencia para venir a dar clases, preparar las clases, no sé, entonces me olvidé, llamo. Escena 7. Llamado de Mar del Plata a mi señora. ¿Qué tal? Que no me dejáis. Che, salió en el diario El Norte que hubo un procedimiento por aborto en calle Falcón, a media cuadra de La Rioja, y detenido. ¡Oh! Total, éxito. Escena 8, leo el diario en San Nicolás. Sucede un fenómeno aquí muy generalizado. Los diarios suelen tener una posición, pero los chicos que dan las noticias son zurditos o son proabortistas o la cultura de la muerte. Entonces, en vez de decir, lo iban a matar al chiquito, indefenso, sin aplicarle la pena de muerte, sin juez, sin todas las cosas, inyección salina, que el chico creo que lo quema, dice que se iba a practicar sin anestesia, en pésimas condiciones de asepsia.
Esto hay que aprenderlo porque La Nación ha publicado editoriales contra el aborto. Pero los chicos que te escriben abajo te dan algo que es más importante de hacer la noticia. Yo lo hablé esto con Abel Pose. Abel Pose le escribieron más de un editorial de La Nación a favor de él. Pero cada vez que daba una noticia de la renuncia de Abel Pose al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, decían que defendió al general Videla de la dictadura, que no había sido así, pero... Escena 9, Chau vencedor. Le llamo a Ana en la probita. No le pude decir, viste que vos no crees en la justicia, porque yo no lo creía, ¿no? Le digo, por lo menos salvamos una vida. ¡No! Te equivocás, Héctor. Se salvaron 2 vidas. Porque cuando Marta llega en el remis que le contratan para que no se arrepienta de eso y vio a la policía, yo con la policía no quiero saber nada y nunca más en mi vida voy a abortar. Y se fue, se rajó. A la que agarraron ahí era otra, así que eran 2 vidas que salvaron. Y 2 síntomas por posaborto eventuales, ¿no? Lo quebraste vos también. Yo con la policía no quiero saber nada. Desde el punto de vista del expediente, bueno, primero que todo, encontré un fiscal extraordinario, un chico extraordinario. Yo exponía este tema a propósito de la ley y la virtud en una semana tomista y le haría una broma. Dije, el temor a la policía bonaerense es el principio de la sabiduría. Parafraseando al Salmo, ¿no? Teólogo es un Salmo, ¿no? El temor a la policía bonaerense es el principio de la sabiduría. Hace poco le conté esto a una chica que está en España, Argentina, bonaerense, y estábamos acá en Mar del Plata, y salió el tema del aborto y yo digo, ¿qué influencia puede tener la policía en combatir el aborto? La policía de nuestra provincia. ¿Qué? ¡Esta policía! Entonces le conté. El expediente desde el punto de vista procesal y del contenido terminó mal porque el fiscal pidió la elevación al juicio, el juez de garantía lo hizo y la Cámara dijo que no había comienzo de ejecución del delito, no me importa nada eso al lado de que salvamos 2 vidas. Es decir, digo, la providencia quiso. Bueno, ese es el cuento con las 10 escenas. Hay que hacer algunas reflexiones. En primer lugar, si no hubiera estado el artículo 88 del Código Penal que manda penar por una pena carcelable en definitiva a la mujer que aborta, no hubiéramos podido hacer nada. Si no hubiera estado el artículo 88 del Código Penal que pena a la mujer que causara su propio aborto, pero con una pena ínfima que pasaría en libertad seguro sin cumplir prisión, el fiscal, Ariel Tempo se llama, no hubiera actuado. Si no hubiera estado la norma del artículo 88 del Código Penal, no se hubiera movilizado la policía. La fuerza coactiva de la policía se ejerce siguiendo esa luz o mandato de la ley. Si la ley no se cumple, no pasa nada. La policía corrupta sí, pero hay policía que no es corrupta. La justicia no sirve para nada, bueno, puede ser, pero hay muchos, quizás la mayoría de los fiscales y los jueces son tipos responsables. Arriba llegan, bueno, lo que sea. Pero si no hubiera sido por la norma del artículo 88 del Código Penal, no se hubieran salvado 2 vidas. ¿Y qué me dicen ahora que no hay solución con el derecho penal? Con el derecho penal se pueden salvar vidas, si ustedes lo aplican. Además, siempre en cuestiones penales se exige la conciencia del acto, la libertad de la gente, siempre hay posibilidades
Pero acá, con el pretexto de la pobre mujer, y con los datos falsos, y aunque sea una sola, y qué sé yo, bueno, nosotros ahí con esto conseguimos, Dios quiso, que se salvaran 2 vidas, así que no me vayan con una, 2 vidas salvamos con el artículo 38, movilizado. Pero bueno, el derecho penal puede contribuir a salvar vidas. ¿Qué pasa si suprimimos el artículo 88? O se suprimen los artículos que hablan contra los médicos, que fríamente, y que no me hablen de situaciones desesperadas como hablan de la madre, de la situación de abortar, no van a tener ninguna pena según los planes que vienen. Ah, me había olvidado. Hay una escena 11. ¿Qué pasó con Marta? Julieta, la buchonea siempre Marta, y Julieta le cuenta a Ana la Provita, que es un apellido fingido, la Provita, y me cuenta a mí, ¿qué pasó con Marta? Resulta que le invita a que la buchoneó a Julieta, acompáñame. ¿A dónde le invita? A que le acompañe. A la iglesia. A la iglesia. No vamos a hacer una teoría de un hecho, pero hay cierta lógica. Cuando uno va por un camino malísimo, equivocadísimo, cuando gracias a la policía bonaerense, al fiscal Tempo, a todas estas cosas que pudimos movilizar, que Dios quiso que se movilizaran, reacciona y puede salir para el otro lado, exactamente inverso, se ha violado la ley de Dios y se busca salir para el otro lado porque está buscando la inversa, la vía contraria, va a la iglesia. Después se casó con un viudo que tenía hijos, quiso tener más hijos y no pudo, pero yo dejé la historia que el chico tenía 5 años. Me hubiera gustado seguir, hacer una novela, pero lamentablemente, bueno, tenía otras cosas que yo, pero hubiera sido lindo seguir la huella de las dos, porque estaba la otra también. Además, cuando uno ve el expediente, se da cuenta que si uno se pone enseguida, sale. No quieran creer ustedes lo que arambra un tipo que se lo llama como testigo y se le lee el artículo tal de Código Penal, si usted miente va a ir de tantos años preso, ¿eh? Y si es un abogado, peor, porque sabe más de la cosa, ¿eh? Entonces, cuando la gente ve que la policía va, que el fiscal va, que la ley va, la gente va y se arriesga. Pero si el juez está así, diciendo la ley te condena, no yo que te condeno, a ver, hay pruebas, no hay pruebas, miran así. Si vos tirás, aparece. Si vos sabes que se anda diciendo otra cosa en tal lado, bueno, tomar nota de eso. ¿Quién puede saber? Fulano. Fulano, me dijeron que usted dijo tal cosa. Ya está un testigo que te está diciendo. Allá nada, encontrar un montón de cosas. No tengo nada que ver con el se puede. Los fines del derecho penal son múltiples y entre ellos está un fin que no siempre se logra, desde luego, pero que es posible y que este caso probaría de alguna manera que se puede dar el pasar del hacer las cosas por el temor a la pena, hacerlas con gusto y amor al bien y llegar a la virtud. Yo precisamente en mi ponencia de la Semana Tomista refería a un caso en que Santo Tomás dice, aparentemente, utópicamente dice Santo Tomás, que cuando uno se acostumbra a no hacer algo por temor a la pena, puede después hacerlo por el bien y llegar a la virtud. Por la pena, por el temor a la pena, se puede llegar a repensar, y hay discursos de Pío XII muy lindos sobre esto,
se puede, la persona al recibir, como nos ha pasado muchas veces con el castigo que hemos recibido, al recibir una pena, al estar en esa situación de ser contrariado, repensar las cosas, analizar las cosas. Los fines del derecho penal son múltiples, porque si se sabe que esto pasó, bueno, estas mujeres espero que no hayan, por lo que sé, no han vuelto a intentar, por lo menos una, la que tenemos relación. Después los demás ven de un efecto preventivo en los otros, en las otras personas. Mirá que va a pasar esto. La docencia de la ley no se ejerce que la gente a la mañana se levanta, toma mate y lee el boletín oficial a ver qué está permitido y qué está prohibido. No, pero lee el diario y sabe que cayó preso fulano por droga y que está preso y le hace y si las cosas se hacen en serio. En fin, por esto ustedes espero que hayan entendido por qué pusimos a esta exposición salvar vidas con el derecho penal. Muchas gracias. Y ahora viene lo más importante. Acá es una poesía de Juan Luis Gallardo, Criatura que no nacerás. Ustedes la escucharán. Muy interesante y me parece la mejor manera de terminar esta reunión, mejor que el contenido de la charla. Bueno, perdón si me emociono un poco porque es fuerte. Criatura que no vendrás a nuestro suelo argentino, si el Parlamento aprueba cierto proyecto asesino. Criatura que no entrarás a la fiesta de la vida, si dirán fuerza de ley a una reforma homicida. Por lo cual te negarán la deslumbrante experiencia de correr esa aventura que supone la existencia. Aventura extraordinaria, prolongada de tal suerte que se extiende para siempre hasta después de la muerte. Aventura que involucra la gran posibilidad de alcanzar, poniendo esfuerzo, la eterna felicidad. Como trágica expresión de un mundo que se derrumba, el vientre de una mujer se transformaría en tu tumba. Criatura, ¿será posible que te nieguen disfrutar de la cálida alegría que florece en un hogar? Que no puedas admirar la figura de tu padre, ni contar con el amparo que siempre brindó una madre. Que no te dejen jugar ni concurrir a tu escuela, ni empezar a conocer tu nutrida parentela. Que te priven de ir al templo y de amar a tu bandera, de tu manera de ser y de tu cita primera, de formar una familia, de seguir tu vocación, de recibir a los hijos que sean fruto de tu unión, de sentir el apretón de la mano de un amigo que ella sepa que en las malas se puede contar contigo, de recorrer el camino con el ritmo de tu paso, desde el principio hasta el fin, desde el alba hasta el ocaso, de agradecer el comienzo y el fin de cada jornada, de valorar el ejemplo de cada persona honrada, de asombrarte contemplando el discurrir de los astros y la armonía de paisajes donde Dios dejó sus rastros. Te quieren arrebatar la esperanza de vivir, roguemos que no consigan su propósito cumplir. Criatura que no vendrás a nuestro suelo argentino si el Parlamento aprobara cierto proyecto asesino.